Este Gijón que quiero, que tanto adoro, ese Gijón de ensueño es un tesoro. Prestosos, prestoses, estuvimos en la Cuenca Buena, en la Cuenca Chunga, en el centro, a un lado, a otro, y nunca habíamos estado en Gijón. Y hoy tenemos que poner remedio a eso. Y para ello contamos con un colega. Alejandro, muy buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Pues nada, por aquí el Monte Deva, que es así lo más recurrido de Gijón, la parte más natural y totalmente cercana a la ciudad. O sea que vamos a dar una vueltina por aquí. Pues nada, no se hable más. ¡Vamos! Venga. La ruta de hoy comienza en el parking del Observatorio de Deva. Ahí podéis dejar vuestro vehículo. Y salimos en dirección ¿a dónde, Alejandro? Aquí al centro de interpretación del Monte Deva, donde tenemos unas preciosas vistas y ya verás, aquí se realizan bastantes actividades, sobre todo con nenos en verano, Sí. familias, hacen gincanas, también pueden organizarse rutas y bueno, está chulo. Incluso hay una parte aquí ahora que veremos que pueden venir a comer, hay mesas y una fuente. Sí, sí. Muy guapo, ya verás. Muy Guapo. prestoso que decimos aquí. Guapo, guapo, guapo se ve, la verdad. Nada más comenzar, primera parada obligatoria para ver lo que vemos. ¿Qué vemos, Alejandro? Bueno, pues ya vamos toda esta parte de Gijón, ¿no? Aquí hacia la Camocha, el Pico del Sol, muy famoso también. Luego ahí arriba también, al fondo, el Gamoniteiro con el Angliru, la Sierra del Álamo. Ya se ve, ya se y ahí ve. atrás, pues ya veremos, intuimos las subiñas, aunque hoy hay un poco de Sí, de nieblina bruma, y bruma, pero se ve la nieve. Y el Pico Fario, que domina toda esta ladera aquí de Gijón. Que, por cierto, lo tenemos pendiente en nuestras rutas prestosas. Pico Fario. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Pinchéme con una espina. Tenía casi una rama entera metida en el dedo. ¿Hay que amputar? Como podéis observar, la primera parte de la ruta de hoy es muy fácil, pista ancha, tranquila, cuesta abajo, que ahí es donde yo me estoy empezando a asustar un poco. No, hombre, no, Rubén, tranquilo, hombre, que esto un poco al inicio, luego pica para arriba, pero muy fácil, hombre, todo va a ser muy fácil, ya verás. Sí, Tú déjate ir. siempre es fácil. No, si yo me dejo ir, vamos. Trail de Gijón, La Cubilla, despedides de soltero, despedides de soltera. ¿Tú cómo te arreglas para hacer todo eso, tío? Yo que sé un poquitín de qué va todo esto, con la mi carrerina y tú con toda esta movida que tienes encima, tío, ¿cómo lo haces? Cuéntamelo, por favor, te lo pido. Bueno, pues al final echando tiempo y desviviéndote un poco, porque no hay secretos, no hay secretos. Todos sabemos cuánto llevan las redes sociales, cuánto llevan marcar recorridos, pedir permisos, burocracia y demás, y etcétera. Al final todos hacemos lo mismo, pero pues invirtiendo mucho tiempo, rodeándote bien, asesorándote bien, intentando equivocarte lo menos posible y bueno, y sobre todo que te echen una mano gente sana y que tiene un valor encomiable y que sería impagable también, porque si no sería imposible hacer. Sí, sí, los voluntarios famosos que siempre hablamos. ¿Cómo surgió esto del Trail de Gijón? ¿Cómo te vino a la cabeza el decir, joder, voy a hacer una carrerina porque estaba de moda de aquella correr o porque, bueno, yo qué sé, ¿cómo te surgió la idea esa? Bueno, más que nada, más que la moda que hace ya 7 años que nace esto, 8 desde cuando lo piensas hasta que se hace, no era que hubiera una gran moda tampoco, sí que veníamos de la crisis económica, que al final con cualquier crisis el deporte gana, Claro. Pero lo que pasaba era que en Gijón salíamos a entrenar, corríamos, subíamos, pero íbamos a correr fuera y decimos, pero ¿por qué en estos parajes que podemos hacer algo muy chulo, encima con las instalaciones del camping ahí al lado? Alucinante. Vamos, es que caía de cajón y salió ahí un poco, pues bueno, fui al ayuntamiento, presenté y hasta ahora. ¿Cómo va, Rubén? Respira. Bien, muy bien, chaval. Topa abajo esto. Que soy de Nembra, chaval. Ah, vale. Pues aquí podemos subir por el apiario. Sí. Está entretenida la subida y muy chula. Sí. Así estrechuca, pero de buen firme. O por la pista principal, para subir a la pista de arriba principal de Y es que voy a decirte una cosa así, ¿eh? El lapidario es sí. Suena muy chungo, de sufrir mucho. Yo casi que tiro por la pista, ¿eh? Que hay una ruta muy guapa para que puedan hacer los papis y las mamis con los pequeños. Y
¿Y el lapidario? Vamos a dejar el lapidario. Vale, vale. Apiario, Rubén, apiario. Ah, vale, siendo apiario vamos por la pista igual, venga. Vale, vale. Mira, Rubén, ¿no decías tú antes de lapidario? Pues lapidario era esto, mira. Mira, túmulos y cantera neolítica. Esto hace más de 5.000 años aquí ya enterraban a la gente y ya se veía como un sitio elevado en la abadía de Gijón, que bueno, más cercano al cielo, más con un sitio dominante. Bueno, aquí pues era la costumbre que había. Esto está repoblado. Esto forma parte del consorcio que tiene el Monte Deva con el Ayuntamiento de Gijón. Sí. Van a todas las poblaciones que haya del eucalipto, van a ir retirándolas y Qué bueno. dando bosque autóctono. Bien, bien, bueno, bien. Vamos cambiando un poco ya la Bien, bien, filosofía. bien. Menos mal, por fin. ¿Qué pasa aquí, oh? Para, para. Pero bueno. Coño, ¿qué me hacéis, oh? ¿Qué tal, oh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Vaya día guapo para entrenar. Muy guapo. ¿Dónde venís? ¿Dónde venís? De ahí abajo, de Cajayol, y estamos preparando el tren de Gijón, a ver. Qué bueno. Sí, sí, todo el recorrido que se Qué hizo este vamos año. con el día guapo que tenéis. Sí, sí. Bueno, anda, alégrame de bebos. Venga, hasta Vale, luego, chavales. Hasta luego. Bueno, ahí los tienes. Pues nada, aquí ¿Eh? ya ves que esto al pie de la ciudad, pues mucha gente sube a entrenar, recurrente, bici, corriendo, andando. Qué bueno. Esto es un paraíso. Al final Ya- es un lujo que puedas salir de casa prácticamente haciendo la actividad y que luego incluso vuelvas. Y no te digo nada el que por la tarde vuelvas a la playa o cualquier cosa. Ya te digo. ¡Hola! El observatorio. Bueno, Rubén, pues Ahí lo aquí tenemos. vamos a cerrar un poco el círculo de la ruta de hoy, el observatorio astronómico, que en agosto y sobre todo cuando hay buen tiempo y eso, pues abren y hay visitas para poder ver estrellas y demás. Qué bueno. Qué Una cosa aquí que tenemos en Gijón que quizás no todo el mundo conoce y está a pie de la ciudad. Sí, y vamos, y que llegas en el coche fácil hasta, Sí, sí. hasta aquí, para caminar 2 minutos. Sí, sí. Pues eso es lo que hacemos en Rutes Prestoses, enseñarle a la gente cosas que seguramente nunca hubieran visto y pegadines a casa. Claro. Eso es así. Pero bueno, esto sí que ya gorda. Vais primeros, venga, que vais primeros. Pero bueno, ¿qué pasa, Dani? Traes fundido al guaje, ¿qué pasa ahí? ¿Qué va, hombre? Funditas tú. ¿Qué pasa, Prestosu? Pero bueno, ¿Qué tal? mira para ello. Si lo hacemos adrede, ¿qué tal? Oh? El paisanín este que llevo, no puedes con él. Ahí los tienes, míralos. Mira el de Flechosa, ¿cómo anda? Bueno, pues así da gusto. Cada vez que nos juntamos, más prestosos al grupo. ¿Dais cuenta? Si es que no hay nada como hacer rutes prestoses. Hasta aquí la ruta de hoy por el Monte Deva. Nos queda pendiente subir al Pico Fariu, la Peña de los Cuatro Jueces y alargarla un poquitín más. Una vueltina más. Eso es, pero hoy queríamos enseñaros un poquitín y tocar Gijón, que no lo habíamos tocado. Jandro, un auténtico placer Gracias el que a nos hayas vosotros. acompañado por tu casa. Bueno, un placer. O sea, aquí la puerta está abierta y cuando queráis volvemos y hacemos esa rutina un poco más larga y que preste más. Muchas gracias, amigo. Ya sabéis, si queréis contarnos cualquier cosa, en comentarios. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos seguimos viendo.